Entonces la alimentación, vean, y la herramienta, la primera del ser humano en la mano, ya obtenían la carne, obtenían las plantas. No todas las plantas fueron aptas para el consumo humano. Hasta ahora hay plantas que son venenosas, plantas que te causan reacción cutánea, te dan alergias y todo eso. Entonces, sí, vaya, el Jaime entregó su cuerpo contra el tigre de dientes de sable en favor del conocimiento, de la experiencia. Y asimismo, supongamos, Pablito, pongámosle por ahí, que fue un otro antepasado de nosotros que fue y consumió una planta o el fruto de una planta. ¿Qué le pasó al Pablito? Se murió porque era una planta envenenada. Vean cómo la experiencia, porque yo les estoy diciendo hasta en forma que se diría rápida, media jocosa, pero fue terrible la situación, hasta la adaptación al medio geográfico. Decir, de esta planta sí, de esta no. Tuvieron que pasar cientos de miles de años para que nosotros, añísimos después, miles de años después, tengamos la fortuna, y eso hay que agradecer, que en nuestra alacena, en nuestra refrigeradora, tengamos, vean, alimentos congelados, tengamos en la alacena ya, sí, todo tipo de frutas, qué sé yo, legumbres. Pero pongámonos en el espacio de tiempo de esas personas que tuvieron que estar así experimentando. Ellos no sabían el concepto de experimento, pues, lo hacían por instinto. Entonces consumió la planta, se murió. Entonces recordaban que al otro día, semanas anteriores, murió acá por el tigre de dientes de sable. Trabajemos en grupo. Murió acá porque consumió eso y se quedó muerto. Entonces, de esta planta sí, de esta planta no. Eso también se llama la domesticación de plantas. Sí, también se llama la domesticación de animales. Y también lo otro, la agricultura. Entonces ya las migraciones se dieron por falta de recursos, por curiosidad, por simple, supóngase en que otra, nosotros una tribu de, ¿cuántos estamos? 44 ahorita, ya. Supongamos que en la otra tribu de al lado había 100, entonces nos invadieron y tuvimos ya que desplazarnos. Entonces también se daban esas cuestiones de ya problemas entre tribus. Entonces ya se desplazaban y tal vez se adaptaban al lugar donde fueron desplazados y desplazadas. Entonces, vean, todos estos procesos tuvieron que darse en miles de años para que nosotros actualmente tengamos el beneficio, ¿sí? Y agradecer por lo que les digo de tener ahí nuestras reservas de frutas, legumbres, gramíneas, cereales y todo eso. ¿Cuánto tuvo que pasar? Hablando de la alimentación, que biológicamente debemos comer 3 veces al día. Sí, socialmente o económicamente hay personas pobres que comen pasando un día, comen pasando 3 días. Vean cómo es. Biológicamente, ¿qué es lo legal? Todos somos raza humana. Biológicamente, el cuerpo necesita comer 3 veces al día. Socialmente, económicamente, porque no se tiene empleo, no se tiene trabajo, ya comen una vez al día si tienen fortuna, pasando 2 días. Vean cómo es. Sí, ya con marketing, según las empresas ya que promocionan, ¿no? Los aparatos o las pastillas para adelgazar y todo eso, o para ponerse fitness. Dicen que hay que comer 5 veces al día. Vean cómo es el marketing. Yo quiero que entiendan esto, que nada es gratis. Biológicamente 3 veces al día. Económicamente no se puede porque hay gente que no come adecuadamente. Pero ya por el marketing, por el fitness, por el negocio, ya se debe comer 5 veces al día y todo eso. Vean cómo viene la maquinaria para que entiendan también cómo se maneja nuestra sociedad. Sí, señorita Ordóñez. A mí, o sea, por lo que ya estoy con una nutricionista, Yo, muy bien. ya, Gracias por comentar. ¿Qué le recomienda a su eh, nutricionista? ella a mí me recomienda comer en la mañana, media mañana, ¿Ya? el almuerzo, la media tarde y la merienda. Son ¿Ya? cinco veces Yo. al día. Y aparte de eso, te manda a tomar, o sea, unas aguas. Ya. Ya. Y hablando, por ejemplo, desayuno, almuerzo y merienda, es lo mismo, como se diría obviamente el desayuno que es el adecuado, el almuerzo contundente y la merienda, o sea, hasta para no tener pesadillas, que no sea muy pesada, todavía se mantiene con eso. Yo, yo con ella ya voy a llevar año y medio.
Sí, sí, pero me digo, se mantiene la cantidad de proteína, de Sí, cereales y todo o eso, de sea, carbohidratos. ella te manda a comer sin límite, pero Ya, como quien dice, ya, en el desayuno, si tú tienes que comer huevos revueltos con chorizo, con lo que tú quieras, ella te manda a comer sin límite. muy Pero bien. así también, como te manda a comer sin límite, tú tienes que tomar los 2 litros de agua diario de boldo, de té negro, de lo que te manda. Eso Gracias. sí, ser constante con las aguas, porque si un día no te tomas, ya nada. Muchas gracias por su experiencia muy personal, señorita Ordóñez. Vean, imagínense, ¿cuándo en su vida va a pensar una persona que vive en cuestión de mendicidad tener estas opciones? Y tampoco le estoy criticando, señorita Ordóñez, por si acaso no, pero hay que agradecer lo afortunados que somos. Nuevamente, biológicamente esto, socialmente, económicamente, porque no hay ingresos económicos adecuados, mala repartición de la riqueza. Vean, hay gente que no come adecuadamente ni continuamente. Y acá ya viene por la cuestión de salud nutricional, pero porque todavía se puede ya con 5 veces, ¿verdad? Sí, viene la alimentación, vestimenta. Sí, supongamos que ya el tigre dientes de sable que le mató al Jaimito ya se pusieron en grupo, ya obtuvieron la carne de él y además obtuvieron la piel. Ya obtuvieron, vean, de un animal le obtuvieron dos cosas. Sí, ya obtuvieron la piel para confeccionarse. Sí, porque de acuerdo a la adaptación al medio geográfico, igual recordemos la era del hielo, se iban a lugares en donde ya el frío era extremo. Entonces vieron por instinto, ya acrecentando su conocimiento, ya se cubrían sus piernas, sus pies, brazos, cuerpo, cabeza y todo eso, ya ayudándose de la piel del animal. Sí, entonces ya vieron eso y dicen, ve, por aquí ha sabido vivir en una cueva, sí, en una madriguera, qué sé yo, ha sabido vivir el Diego Tigre Dientes de Sable. Entonces allá tenían alimentación, vestido y vivienda, vean, que son las tres necesidades básicas del ser humano. Sí, ojo que estoy hablando de necesidades básicas del ser humano. Y de ahí con la evolución, con la modernidad. Por ejemplo, alguien sabrá, y si quiere pone en el chat también, ¿cuál creen que fue el promedio de vida de nuestros primeros antepasados? Los que ya les mencioné, de las plantas, de los animales. Sí, ¿cuál creen que fue el promedio de vida? Les doy un dato. El último censo fue en el 2010. Sí, del Ecuador. Se debió dar en el 2020, pero a causa de la pandemia no se la realizó. Parece que ya se va a dar el censo. Sí, uno de los datos que arrojó el último censo ya hace 12 años es que ya aquí en nuestro país hay o había más, un poquito más mujeres que hombres. Y otro dato también era sobre la esperanza de vida o, o cuánto vive tanto hombre como mujer en promedio, ¿no? Porque vemos las propagandas, es que le festejaron a la abuelita que ya pasó los 105 años. Sí, sí, que al abuelito los 110 años. Vean lo que están escribiendo ahí, sí. Y más o menos las mujeres viven más tiempo que nosotros. Pero vean, ya está pasado los 80 también los varones. Sí, claro, sí. Esos datos se siguen actualizando, como les decía, igual de la cantidad de seres humanos que ya somos en el Ecuador. Entonces, vean, por la esperanza de vida, cuánto ya tenemos ya uno de los datos. Sí, pero siempre las mujeres viven más que los hombres. Había unos primeros datos aquí en el Ecuador del 2010 que el varón vivía 75, bueno, ahí está 74,5 y las mujeres ya pasaban los 80 años, más o menos coinciden las cifras. Nuevamente, ¿cuánto creen ustedes que vivían nuestros antepasados en ese entonces? Si quieren poner las cifras en el chat, y ya les doy la palabra también. Señor Caiza, por favor. Gracias, ya No están sé por... si estoy errando, pero bueno, me baso en el conocimiento de la Biblia, ¿no? Nos dice que las primeras personas, por ejemplo, Enoc, por ejemplo, bueno, todos los que vienen en el contexto de la Biblia, ellos tenían 145 años, nuestros antepasados. Como Entonces yo la Matusalén, apunto. Matusalén Ujú. también, que es el
ser humano creo que pasó 150 años según los relatos bíblicos, Matusalén. Ahí están poniendo 20 años, 66 años. Ojo, recordemos, otro dato adicional. Señorita Ordóñez. También pues dice que los nacidos antes de los 100 años, o sea, antes de Cristo, vivieron una edad promedio de 72 años y y los nacidos después de Cristo vivieron en una edad de 66 de promedio. Por condiciones climáticas, les anexo eso, por enfermedades desconocidas, por plantas envenenadas, por animales o fieras salvajes, como quieran llamarlos. Ahora sí, ¿cuál sería el promedio de vida en ese entonces? Porque ahora, por ejemplo, en ese entonces alguien se rompió una pierna. Ahora alguien se rompe una pierna, puede ir a un hospital. Y hasta puede ponerle reemplazo por la tecnología, pueden ponerle una pierna artificial. Imagínense en ese entonces una persona que fue atacada por el tigre dientes de sable, le destrozó la pierna, no tenían antibióticos, se desgastaba, ¿sí? Se desangraba y moría al instante, no tenía dónde acudir. Entonces ahí el promedio de vida, según estos datos, por la adaptación al medio geográfico, por consumir plantas envenenadas, por enfrentarse a las fieras salvajes, casi señorita Maldonado, de 25 a 30 años. De 25 a 30 años del promedio de vida. Unos ya están haciendo así, chuta, ya mismo me acerco a lo que ya estuviera muerto. Yo me hubiese muerto hace rato. Sí, yo ya me hubiese muerto hace rato por todas estas condiciones. Sí, entonces ahí viene lo otro. ¿Cómo la tecnología, la ciencia, la investigación ha ayudado? Sí, una vean a domesticar plantas, animales, hacer un proceso ya de producción en masa. Yo me refiero a los alimentos también. Y ahí vienen los extremos son malos, ya que les ponen otros componentes para conservarles, les ponen los conservantes que ya vienen a afectar la salud. Vean cómo es, cómo ya lo económico ya ha reemplazado a lo lógico natural, lo que comentaron ahí, que habló el señor Gallón, o sea, antes se vivía en comunión con la naturaleza, pero ahí viene la envidia del ser humano, pues. Entonces dice, ahora se podría decir que sí hay alimentos para todos, pero ahí viene la cuestión social económica, no se tiene trabajo y por ende un sueldo para consumir eso. O sea, hay el alimento, sí, ya. Y si yo tengo dinero para el alimento, ahí vienen los problemas. Sí que tiene estos componentes, puede afectar al organismo y todo eso. Y hemos oído, y no sé si siguen aplicando lo mismo también, que la alimentación de nuestros papitos, abuelitos, más saludable. Sí, ustedes mismos, la mayoría que son de Puerto Quito, vean lo que delicioso, o sea, los productos de campo, lo natural, sin tanto pesticidas, sin tanto contaminante, y no me dejan mentir. Y ahí viene también ya el promedio de vida, cómo aumenta según la alimentación, porque son también aspectos que determinan eso, la esperanza de vida, genético, alimenticio y también el ambiental. Si vivo en una gran ciudad en donde todos los días está, y en una calle principal está la contaminación, el smog, también el ruido, el estrés, todo eso afecta y se hace el conjunto y lastimosamente frena, sí, el promedio de vida, especialmente de los hombres. Entonces, vean, alimentación, vestido y vivienda. Ya estos componentes, como les decía, de la tecnología, del internet, la medicina mismo, ayudan, ayudan, pero no son necesidades básicas. Cuando estas necesidades básicas que les acabé de mencionar, alimentación, vestido y vivienda, se transforman en necesidades de lujo? En primer lugar, ¿qué es un lujo? Alguien que me dé el ejemplo de un lujo. ¿Qué entienden por lujo? Hemos escuchado bastante. Algo difícil Un de lujo, o obtener. sea, algo que tú te puedes consentir, como quien dice, darte una riqueza, o sea, como quien dice, yo tengo el lujo de comprarme un carro. Ya. Señorita Benavides decía algo y señor Gallón ya le escuchamos. Sí, decía que es como algo, algo que no es una necesidad. Póngame un ejemplo. No sé, ropa a la moda. Muy bien. Señor Gallón. Así como, por ejemplo, la compañera que tiene una nutricionista,
come 5 veces al día, pues, entonces es un Sí, lujo, pero no es una necesidad. claro, está muy bien, claro, sí, respetando los criterios, como les dije, porque hay personas que no tienen y es cuestión de cada quien. Sí, señorita Ordóñez. Y dije, bueno, para mí no es un lujo. O sea, como quien dice, yo lo hice porque de verdadmente, o sea, quienes no me conocen como yo era antes, yo estaba con sobrepeso. Ah, ya. Entonces Eso yo le lo digo, hice sí. ya por Sí, salud, sí, sí, ya. muy bien. Entonces yo no lo hice por lujo, la verdad. Ya. O sea, yo lo hice por Sí. salud. Y para tomar el ejemplo del señor Gallón, hay personas que le hacen por lujo. Hay personas que se ven, no se sienten bien conformes con su aspecto. Y le hacen por novelería, y no me dejan mentir. Le hacen por novelería. Es que la amiguis siguió eso. Sí. No es su caso, señorita Ordóñez, por si acaso, ¿no? Señor Delgado, Yo por lujo, el motivo de mi papá, él es diabético, tiene ¿ya? lo que es la diabetes. Entonces, yo sufrí un accidente ahora poco con él y llegué a entender muchas explicaciones de los doctores. Y los doctores dicen que normalmente el ser humano, esté o no esté enfermo, debemos alimentarnos 5 veces al día. O sea, luego del desayuno, almuerzo y merienda, que normalmente lo hacemos, nosotros durante ese medio de desayuno, almuerzo, durante el medio de eso tenemos que ingerir cualquier alimento que sea sano, tampoco no comida chatarra, algo sano. Y luego un break luego de 3 de la tarde. Entonces, normalmente es bueno alimentarse. Preferible, yo creo, ahí sí le llevo lo contrario a mi compañero Rafa. Si el que lo hace por lujo, pues da igual, pero preferible, prefiero alimentar 5 veces al día a no alimentarme, porque hay muchas personas que son profesionales y no se alimentan. Y esas personas con el tiempo padecen de enfermedad. Muy buen punto de vista. O sea, personas que tienen, no podrían tener enfermedades que por falta de alimentos, pero es ya por el ritmo de vida que llevan. Sí. Y como usted dice, igual, señor Delgado, no hay que comer comida chatarra, porque después, por ejemplo, entre el almuerzo y la merienda puede dar hambre, ahí sería una manzanita, si tenemos la fortuna de una frutita, qué sé yo. Pero vean cómo se diferencia, ¿no? Porque hay personas que lastimosamente no tienen para el desayuno, almuerzo y merienda. Sí, señor Caiza. Lujo. Eh, entiendo que esa es una parábola del ser humano, ¿no? Porque se supone o se sabe que uno tiene que amarse como es. Entonces, o sea, que la sociedad mismo nos destruye la cabeza diciendo que mire ese gordito o mire ese señor demasiado flaquito o demasiado Estereotipo. pequeño. Ajá, Estereotipos. les distorsiona la cabeza y ellos empiezan a buscar ideas, ¿no? De cómo mejorar la falla que tienen. Entonces, ahí se encuentra ahí le dan una solución ellos con qué, domándole a la gente, diciéndole, mira, yo te ofrezco esto. Entonces, es un enganche. Yo creo que los lujos viene a ser Correcto. Muy agarrado de bien. la mano Muy bien. El marketing, de la vean, el vanidad. marketing. Sí, el marketing. Y no solo en eso, no, no solo en lo estético. Señorita Cacuango, luego la señorita Maldonado. Por ejemplo, tener un auto sí es una necesidad, pero Correcto. tener un auto último modelo es un lujo. Es que da la misma funcionalidad, o sea, una herramienta. Es que yo necesito el trabajo para transportar mis productos que tengo que llevar allá. Pero si ya mi auto lo utilizo, es último modelo, es de esos autos ya modernísimos y solo por darme el caché, ahí sí ya es un lujo, muy bien, porque es una herramienta tranquilamente un auto. Señorita Maldonado. O sea, un lujo es algo que no resulta de la necesidad, ¿no? Ajá. Pero que ayuda para tener un mejor estilo de vida. Por ejemplo, Ajá, tener una casa, ¿no? Es una necesidad, ¿no? correcto. Pero ya tener una mansión ya es el lujo. Ya ponerle accesorios, qué sé yo, un jacuzzi, cosas así, ya es un lujo. Muy bien, ya me están respondiendo. Primero partimos por el lujo. ¿Cuándo la alimentación se transforma en necesidad de lujo? Ay, pero si nos dice que es necesidad básica, ¿cómo va a decir que ahora es necesidad de lujo? A ver, ¿cuándo la alimentación, que es una necesidad básica, se transforma en necesidad de lujo? La señorita Maldonado ya respondió de la vivienda, vean. Ahora la alimentación, dígame, por favor. Puede ser como quien dice cuando tú comes, como quien dice excesivamente, pero, o sea, como quien dice,
estás comiendo una comida chatarra. Mm, Bueno, yo digo, en mi opinión, por lo que yo antes, o sea, yo no me alimentaba bien. O sea, yo comía bastante comida chatarra, Pero no me eso no es un alimentaba. lujo. A ver, definamos lo que es un lujo. O sea, es la cantidad de dinero que se invierte en alguna cuestión y no es necesario. Definámosle por ahí. Señorita Guamán. Sí, para mí la comida se vuelve un lujo, perdón, cuando no está al alcance del bolsillo Por o cuando ejemplo, existe, por ejemplo, en África, que no tienen dinero para poder comprar sus alimentos básicos. También se vuelve un lujo cuando existe escasez. Me parece que, no, bueno, ahí sí no puedo decir, pero me imagino que allá tampoco existe un suelo en el que se pueda producir la comida y tal vez por eso también no la tiene. gracias. Señor Caiza. Yo creo que es fácil de darle una definición a eso en el alimento. Es un ejemplo, comerme una manzana que viene del árbol a comerle una en una fundita, ¿no? Porque me dan lavadita y eso ya se convierte en un lujo. Ir a buscar, a dar dinero y porque esté en una fundita pagar más. Tendría que ser Mm, como un lujo. muy bien, por ahí va la idea. Muy bien. Señor Delgado. Creo también un lujo, por ejemplo, En la como dijo la alimentación. compañera, depende del bolsillo. Se han visto casos y amistades mías que, por ejemplo, no tienen el lujo de poder servirse bien en su hogar o falta de alimenticio y se dan el lujo de tomar cerveza Corona, whisky Johnny, pero en realidad eso pasa. En el hogar al otro Sí, día, hoy se dan el lujo de tomar bebidas alcohólicas de muy alto valor y en el otro día no tienen en el hogar que poder servirse. Entonces creo que también se dan lujo en ese aspecto, personas. muy bien. Señor Gallón. Como usted ya lo repitió, por ejemplo, o sea, eso yo lo digo por las empresas. Se dan tres comidas, se dan. Ya, esa es una necesidad, Bien. 3 comidas. Ya si se come más, ya sería un lujo. Ya. Por ejemplo, si se come menos, vuelta sería una, ¿cómo se podría decir? Una falta ya. Pero si se come más de 3, ya es un lujo, por ejemplo. Sí, sí, ya vamos a aclarar. Señorita Maldonado. Ahí con la comida sería, por ejemplo, preparar algo en la casa, ¿no? A diferencia de ir y comerlo en un restaurante, ya algo más, más sofisticado, ¿no? Una comida gourmet, así Muy decirlo. bien. Invertir más en poca cantidad, ya es cuestión de cada quien, como les diría. Señorita Chévez, por favor. Sí, justamente eso iba a decir que, o sea, uno puede pagar afuera el mismo plato en 2,50 y va a otro restaurante y paga el mismo plato en 30, $40. Así Para es. mí eso es un lujo. Señorita López, gracias. Yo creo que hay la diferencia depende del dinero, depende cuánto uno se tiene para realizar, por ejemplo, las compras de las comidas y todo eso. Hay personas que se abastecen con lo que necesitan hasta un cierto límite. En cambio, otras que compran de todo y se sirven y tienen como para escoger, entonces ahí es cuando como que se dan el lujo. Sí, muy bien. Señorita Vallejo, por favor. Ya, yo pienso que se podría decir como entre comillas un lujo. Nosotros en nuestro Ecuador tenemos frutas buenísimas, de muy buena calidad y todo. Y hay mucha gente que por estatus o por marketing o por tantas cosas compran frutas importadas y mucho También. más caras. Entonces, eso sería como un lujo. Claro, Un no, lujo no tan, está no muy tan. bien. Yo hasta ahora, señora Aus, faltaba. Señorita Vallejo, ya le di la palabra. No, no sé. Sí, justo hablé de las frutas Sí, importadas. sí, es que quedó con la mano alzada, perdón. Señora Ahí Aus, por sí, ya favor. veo. Inge, verá, yo pienso que un lujo
es comer una fruta sana. Para mí no es un lujo, o sea, ir al Supermax y comprar así frutas o lo que es un pollo, porque eso nos está dañando, pues. Un lujo sería, o sea, para mí, ir, o sea, comer una fruta del campo y todo eso, porque imagínense nuestros antepasados, vivían no sé cuántos años, y o sea, y nunca, no existía los Supermax ni tanta cosa. Claro, espérenme un ratito ya. Si el carro me corta todo. Y, o sea, ahora ya con esto que hay los supermaxis, tanto químico y todo, o sea, hay full enfermedades y todo eso. Entonces yo mi criterio es que un lujo es comerse una fruta sana del campo sin ser procesada con químicos. Ya le da el otro concepto, ¿no? Que el lujo tener algo sano, muy bien. Cuando preferimos comprar los alimentos precocidos, cortados. Yo les iba a decir, yo, por ejemplo, no he probado el caviar, pero sé que es carísimo. Y hay gente que se da el lujo de comprar el caviar. Hay gente, ahora se ha normalizado más. Antes era hablar del sushi, sean sushi, no es que es comida cara y todo eso. Ahora vean cómo es el marketing y cómo es la competencia y han bajado hasta en eso los precios. Claro que es caro, todavía es caro, para mí me representa caro ver esos precios del sushi en este caso. Sí, lo que bien dijeron por ahí, por ejemplo, cocinar en la casa, o acá que llamamos también los agachaditos, o mencionaron también la comida chatarra por ahí, o nuestra típica comida típica según la región, según la provincia. Un platito que puede gastar hasta en $2, que va a dar la satisfacción o va a cubrir la necesidad de alimentación que me puede costar un precio. Y me voy a un restaurante, como dijeron ahí por ahí, gourmet, y me va a costar 3 veces el precio. Pero han de decir, no, pues es que el sabor cambia, la atención, claro que dan un poco menos, pero ya es gourmet, ya es de lujo. Y es cuestión de cada quien cómo inviertan, gasten su dinero. Pero ahí se transforma en necesidad de lujo. Cuando invierto más, sí, de lo que vale ese plato, o para que me entienda mejor, de lo que está cumpliendo biológicamente la necesidad de alimentación. Por ahí vendrían los sushis, como les digo, el caviar, sí, vendrían las parrilladas también que son costosas, porque también dijeron, se ponga a hacer una parrilla de la casita, que es yendo a un restaurante a una parrillada, a los helados mismo, uy, cuántas cuestiones que hay. Entonces, aún uno ahí define cómo es el poder adquisitivo y viene el marketing. La señorita Maldonado, como les dije ya, supongamos nuestra vivienda, exageremos, sí, una vivienda mediana, con, digamos, 2 dormitorios, el baño, la cocina, la salita que es ahí mismo el comedor. Sí, no me dejan mentir, así es cotidianamente. Pero ahí viene el lujo. Si tengo dinero ya es cuestión mía, pero viene el lujo cuando le pongo jacuzzi, le aumento un piso, tengo terreno por ahí, hago una piscina, invito a todos mis amigos a la inauguración de la piscina, viene todo el mundo y después de 2 semanas ni me acuerdo de la piscina. Me pongo el gimnasio y prefiero ir a pagar afuera. Y tengo gimnasio en la casa, pero prefiero ir afuera porque ahí están mis amigos, porque no pueden ir a mi casa. Vean también cómo es el marketing. Sí, sí, cómo nos obligan, entre comillas, a consumir cosas que a veces ni necesitamos. Les tenemos por ahí arrumadas, pero ya es el bombardeo de información. Entonces ahí la alimentación ya se convirtió en necesidad de lujo, la vivienda se convirtió en una necesidad de lujo. ¿Por cuál es el propósito de la vivienda? Según el medio geográfico, protegerte del clima. Cuando hace calor extremo, frío extremo, lluvia extrema y todo eso. Sí, descansar, resguarecerte, estar protegido. Para muestra un botón, la pandemia debías de estar en un lugar adecuado para estar en ese encierro. Viene lo último, la vestimenta o el vestido. Igual con la misma dinámica. Hay gente que reniega aquí. No, pues es que tiene que ser Levi's mínimo panameño, de contra mínimo colombiano. Y nos olvidamos también, y aquí viene lo que somos intolerantes. Aquí producimos o se producen buenos jeans, en Pelileo Jean. Sí, pero ¿qué voy a estar puesto la etiqueta de Pelileo Jean acá atrás? No, qué vergüenza. Vean cómo viene también el confrontamiento cultural. Vean cómo todo está relacionado. Sí, señorita Benavides. A veces las mismas marcas de aquí compramos en otro lugar o Es son
fotocopias y ya compramos iguales más caros solo por... Debo mínimo en un centro comercial, pues, sí. Por si acaso no me ven entrando, bueno, aquí en Quito es del bueno, bonito y barato. Sí, acá en el Ipiales, en el Ipiales del norte, del sur. Sí, pero máximo en un centro comercial, qué lujo. Y bien lo que dice la señorita Benavides, la misma prenda de vestir, solo que en un lugar más, entre comillas, bonito. Y es cuestión de cada quien, como les digo, ¿no? Señorita Maldonado. Sí, por ejemplo, los sombreros de paja toquilla, Ujú. que los conocen como los Panama Pop. Sí, pues fue por el desconocimiento. Porque ahí cuando fue expulsado Eloy Alfaro de aquí y otras personas más a Panamá, ellos sobrevivieron comercializando los sombreros de Panamá, pero como Panamá, como era un lugar de cambio, intercambio de productos y llegaban allá los sombreros de nuestro querido país, de Montecristi específicamente, pusieron los sombreros de Panamá, ¿sí? Porque el Ecuador hasta esas épocas desconocido, pues hasta ahora somos medios desconocidos, imagínense en esa época. Entonces eso también hay que cambiar el concepto de los sombreros de Panamá. Sí, señor Caiza. También se nota, yo he notado prácticamente en lo que es zapatillas. Por ejemplo, o sea, la más conocida que es Nike, eh, como dicen, me van a criticar y ahora como sacan la réplica, entonces se ponen esa Sí, la y réplica, ya para ajá. que, o sea, para que simule, ¿no? Y no le digan nada. Pero en realidad zapato es zapato, o sea, no hace ni más Sí, ni menos o de sea, eso, es ¿no? la función, a eso quiero llegar, la función de la prenda de vestir, la función del zapato, ¿cuál es? O sea, por ejemplo, nosotros no pisar vidrios, o sea, el terreno agreste, sí. La función de la ropa, por ejemplo, las prendas de vestir, la mayoría que está en Puerto Quito tiene que estar con una prenda de acorde a las condiciones climáticas. Nosotros, por ejemplo, en la sierra, acorde a las condiciones climáticas, de así en toda la región. Esa es la funcionalidad. A veces gastamos mucho en artículos que cumplen la misma función por el que dirán, ¿verdad? Yo mencioné el señor Kaiser, no se les Nike, Puma, Adidas, cuántas marcas en realidad por la competencia. Y los jóvenes, es que mi primo, mi amigo ya tienen ese tipo de marca y todo eso. Pues viene también esa competencia. No, pues y para que el guagua no quede mal, comprémosle nomás. Entonces ahí nosotros somos los encargados de decir cuál es de lujo, cuál es la necesidad adecuada. Sí, hacer entender a las personas. Claro que hay que darse, como se va a decir, un lujito de vez en cuando. Está bien, pues, de salir con la familia, pero no va a ser todo un siempre salir, por ejemplo, a una parrillada, sí, a una marisquería, a los manjares que se producen aquí en nuestro país, pero eso no va a ser constantemente. Hay que saber poner los límites también. Sí, señorita Ordóñez. En eso usted tiene mucha razón, Inge. ¿Sabe por qué? Porque a nosotros, nuestra mamá, o sea, como quien dice aquí, los que nos conocen, Luis, él muy bien, o sea, pues conoce cómo nuestra mamá nos ha educado. Ella sí nos ha dado, como quien dice, nuestros lujos, pero solo una vez al año o una vez a los 2 años, cuando se puede y cuando se tiene. Entonces, a diferencia de mi tía que vive en España, ya, yo la veo todos los días así, o sea, que van a restaurantes o a veces se quedan en la casa a comer, pero es rara la vez que ella se queda en la casa a comer. Y los hijos, y el hijo mayor, mi primo, él viaja, o sea, sí trabaja él, ya, pero viaja, o sea, como quien dice, bastante, como que ya no se lo ve en la casa. Entonces, bueno, para mí eso es una vanidad Claro, y un lujo. eso le digo, que ya es cuestión de cada quien. Estamos en un país democrático y no puedes decir, ¿por qué gastas tanto? Es ya cuestión de cada quien. ¿Cómo invierten sobre todo? Ya si quieren Sí. salir, pero para nosotros ya debemos ser conscientes en lo que gastamos, en lo que invertimos. Y Eso, ser bueno, más creativos con el dinero. muy bien, qué linda palabra, ser creativos. Vean, donde come uno, pueden comer hasta 8, como decía alguien por ahí. Donde Sí, come uno, comen dos y así más también, no, sucesivamente, más hasta también, más. eso sí se dan las maneras, pues sí sé dónde comprar, dónde adquirir, ¿verdad? Sí, sí, señor Delgado. No, sí es verdad lo que dice la compañera Mayerly. Y disculpa, tu mami es codo tu mami, pero eso es bueno. Y ahí, no, es verdad lo que dice la compañera Mayerly, yo que le conozco. La mamá en
ese factor le ha sabido crear a ella, porque a veces son personas que no digo que tienen dinero, podrían tener la facilidad de comprarse algo, pero como dice usted, tienen un buen manejo del dinero, saber pensar el día a día también. Eso ha pasado en mi hogar también. Mi padre nos limitó a muchas cosas, o sea, siempre pensando en el día a día. Entonces he tenido amistades, como usted dice, ya es lujo de cada quien, pero por ejemplo, los primos de Mayerly mismo, aunque ella no es así, ¿verdad? Pero los primos de Mayerly, o sea, es de cada quien, pero sin preguntarles, a veces ellos se compran, ¿qué le puedo decir? Algo mínimo que me han dicho, ay, me compré un par de medias que ha valido 50, $60, pero al otro día uno va pasando por ahí sin saber y acá es un pueblo, entonces tal persona me dice, mira, tal persona me debe $5, $10 y me lleva debiendo hasta 2 meses. Entonces me quedo yo pensando y digo, bueno, se dan el lujo de comprar un par de medias en 60 y no tienen la valentía de pagar $5 acá. Entonces, a veces el ser humano es incomprensible a uno mismo porque Eso es por mala a veces, educación y malos valores. Aparentar lo que no exactamente, somos lo que no y no, somos. claro, si uno por deudas da vergüenza, pues, y a veces algún familiar tiene deudas y da vergüenza ajena. Lo peor es, bueno, o sea, tener deudas y no pagar, o sea, terrible. ¿Sí? Sí, así es. ¿Sí? Entonces vean de todo esto, lo que hemos evolucionado, y aparecen los diferentes grupos en los cuales estamos. Estaba el educativo, el familiar, ¿sí? ¿Y cómo se define? Según Emilio Durkheim define la sociedad como un cuerpo humano. Tiene órganos, necesidades y funciones interdependientes. Como nosotros, los que estamos conectados aquí, todos formamos parte de un grupo, en este caso, el grupo de estudios, pero cada cual tiene sus gustos, valores, destrezas, habilidades. Sí, también tenemos defectos, tenemos virtudes, pero somos parte de este conjunto académico. Y asimismo ahí vean cómo nos desarrollamos en los diferentes grupos, desde que somos pequeñitos. Sí, y ahí viene, vean el concepto tradicional. Aquí podemos observar el típico dibujo de la familia. Mamá, papá, dos hijos y la mascota. Sí. Y ahora sí, este sería el concepto de una familia. ¿Y ustedes cómo definirían a una familia disfuncional? ¿Qué será para ustedes una familia disfuncional? Sí, señor Caiza. Que no disponga de pronto de madre o de padres, solo una de las dos partes. Ya vamos a ver eso. Gracias, señorita Guamán. Disfuncional, que no funcione bien o que no esté de acuerdo a las costumbres que todos conocemos. Como dijo el compañero, que le falte padre o madre. O también en esta época, o sea, es mi opinión, ¿no? Tal vez una familia que ahora están formando entre dos hombres o dos mujeres. Sí, ya son criterios. Ajá. Ajá. Señor Delgado. Yo creo que una familia disfuncional es cuando eh, todos aquí tenemos hogares, todos tenemos familia y normalmente en todo hogar, en toda casa siempre va a existir un problema. Ese es el día a día, la vida cotidiana. Pero el problema ya se vuelve, como usted lo dice, es cuando normalmente vemos que es disfuncional, cuando de verdad un hogar no se entiende. Puede haber pelea entre los padres, eso ya, pero ya día a día pelea. Los hijos hacen lo que, por decirlo así, lo que se les da la gana, no tienen un control de los hijos. El padre puede saber que el hijo anda en mal paso, la mamá, y todo es van y pelea todos los días. Entonces yo creo que eso es una familia disfuncional por el motivo de los días, que eso ya va siendo algo consecutivo. Ya, muy bien. Entonces nunca puede haber un ejemplo hacia un hijo. Entonces, cuando yo lo hablo por mi propia experiencia, yo escuchaba a veces mis padres discutir y yo al principio cuando era muy niño, yo pensaba que solo discutían en mi casa,
pero sí lo hacían una vez en la semana, pero a veces eran por cosas, puedo decir por cosas de trabajo que tocaba hacer ahí, de mi mamá, mi papá, pero no eran cosas de más allá. Pero ya cuando fui creciendo y fui compartiendo con muchas amistades y de pronto estuve un día de ellos en casa de ellos, empecé a escuchar problemas bien fuertes de cada familia. Entonces crecí y dije, wow, no solo en mi casa ha habido ese problema, pero me di cuenta que en mi casa era una vez a la semana. Entonces ya me daba cuenta que en los otros hogares de un amigo ya pasaba a diario, a diario, a diario, a diario. Y mi amigo, por ejemplo, tomó malos pasos desde muy joven edad. Entonces, cuando quisieron controlar el padre y la madre, no pudieron. Entonces, para mí, eso es un punto de un hogar o una familia disfuncional. Gracias. Señorita Chicaiza, claros y concisos, por favor, por la cuestión del tiempo. Gracias. Una familia disfuncional, pues, que no es capaz de proveer lo necesario para que los hijos crezcan sanos, puede ser tanto física como emocional. Muy bien, gracias. Señorita Maldonado. No sé, una familia disfuncional es básicamente un hogar donde no hay buenas relaciones interpersonales, se puede decir, ¿no? Que ocurren ciertas situaciones de conflicto o malas conductas consecutivamente. Muchas gracias. Señorita Ordóñez. Bueno, una familia disfuncional es como quien dice cuando dos parejas pues discuten diariamente y no se comprenden y llega como quien dice en la decisión de separarse. Unos hijos o hijas se quedan con la mamá y el otro con el papá. Acá en el caso mío, en lo personal, yo me quedé con mi mamá. A ver, yo y mi hermana con mi mamá y mi hermano se fue con mi papá. Y nosotros como hace ya, sería ya casi un año que nos enteramos que mi hermano pues andaba en malos pasos, como que se entró a ese mundo de las drogas y todo eso. Entonces nosotros nos preocupamos bastante, o sea, porque a pesar de ser una familia separada, al momento que se trata del miembro de una familia, como quien dice, en vez de darnos la espalda, pues nos unimos. Entonces ahorita mi hermano está en un centro de rehabilitación. Espero que le ayuden mucho y gracias por la experiencia personal. Es doloroso, eso es duro, ¿no? Sí, o sea, para mí, como quien dice, para mi papá fue doloroso porque él es el único hijo varón que ha pasado con él No, siempre. pues así suceda con cualquiera. ¿sí? Ya, entonces sí, para mí en lo personal, para irlo a dejar fue difícil y no lo puedo negar, las lágrimas se me fueron full. Sí, sí, tranquila. Ya hemos de seguir conversando de eso. Señorita Cacuango, por favor, gracias por compartir. Diría que la familia disfuncional es donde hay discusiones, conflictos regularmente y los miembros de la familia se acomodan, se acostumbran a esas acciones. Muchas gracias, muy bien. Señorita Andrea. Creo que una familia disfuncional es los que no pueden proveer estabilidad o lo necesario para que sus hijos crezcan mentalmente, emocionalmente bien. Sí, muy bien, muchas gracias. No entendamos familia disfuncional si falta el papá o la mamá. Hay familias que se han criado con los tíos, con hermanos mayores, con la mamá o con el papá. La familia disfuncional es cuando hay conflictos, hay peleas. Si yo, como pusieron muy bien los ejemplos y gracias por la sinceridad, si yo amanezco y veo que están bronqueándose mis padres, yo eso le normalizo. Entonces llevo eso a la escuela y empiezo a gritarles a mis compañeros y compañeras, porque yo me crié en ese ambiente y aparentemente es normal. Sí, entonces es disfuncional cuando hay problemas. Puede faltar papá o mamá, pero si hay una correcta comunicación, es una familia adecuada. Ya mencionaron por ahí, hay criterios divididos en eso, pero ya es país democrático. Hay familias que es de una sola persona, familias de una sola persona, sí, que se ha adaptado a vivir sola. Tal vez tiene su cachorrito por ahí. Hay familias que ahora son del mismo sexo y es cuestión de cada quien.
Sí, nos guste o no nos guste, pero hay que respetar los criterios como esperamos que respeten los nuestros. Ya les digo, hay familias que se han criado con los hermanos mayores, con los tíos, con los abuelitos. Entonces, no por eso quiere decir que sean familias disfuncionales. El rato que hay peleas, discusiones y peor aún agresiones, ahí se convierte en una familia disfuncional, lastimosamente. Sí, ahí se convierte en una familia disfuncional. Seguimos, por favor. Ahí podemos ver varios actores sociales, algunos que les he tomado. Si me ayudan, pueden ponerme en el chat a quienes identifican y por qué serán importantes. Entendiéndoles importantes, no hay que confundir importante es buena gente, porque puede ser un personaje importante, pero haya sido mala gente, pero para nuestra visión, o haya sido una persona que hizo mucho daño a la humanidad. Ojo, sí. Entonces, por favor, pongan en el chat a quienes nomás identifican y qué hicieron y por qué son importantes. Ojo, Carapaz, muy bien. Ya identificaron a Richard Carapaz. Es importante, hizo cosas buenas, ¿verdad? En lo deportivo, orgullo nacional. ¿A quién más identifican? Mahatma Gandhi. Sí, muy bien. Pacifista, hindú, de la India. Sí. Sí, independencia de la India, Barack Obama, el primer presidente afro de los Estados Unidos, muy bien, sí, vean cómo van identificando. Ojo que he tomado algunos, ¿no? Hay muchísimos más. Hitler, ya apareció otro. Vean, Hitler fue importante, nuevamente, no confundir. Si yo pongo importante, no quiere decir que sea buena gente, porque hubo personajes que están aquí que hicieron mucho daño, ¿sí? Los presidentes socialistas de Sudamérica, muy bien, ya les observaron. Dolores Cacuango, lideresa indígena. Bin Laden, vean también, y apareció el nombre de Bin Laden. Nuevamente le ponen Adolfo Hitler. Abdalá Bucarán Ortiz, expresidente de nuestro país. Guillermo Lazo. Hillary Clinton, la primera que parecía que iba a ser la primera presidenta norteamericana, hablando de mujer, ¿no? Pero le ganaron le ganó Donald Trump. Sí, le ganó Donald Trump. ¿Sí? Entonces ven, ahí han identificado a muchísimos y muchísimas. ¿Sí? El invitado Dolores Cacuango, Guillermo Lazo, sí, Donald Trump, sí, la mayoría han identificado. Él es Guterres, es el secretario general de las Naciones Unidas. Es portugués. Dolores Cacuango también. Fidel Castro por acá. Hugo Chávez, Evo Morales, Rafael Correa. Me parece que no le quieren nombrar a Lenin, pero yo ya le nombro Lenin Moreno. Ahí también está Lenin Moreno. ¿Sí? Entonces, ¿cuántos actores, Donald Trump, cuántos actores sociales hay que se convierten en actores sociales, económicos, políticos? Yo les digo esto, son importantes, no porque sean buena gente, pero para otra gente sí fueron importantes, fueron determinantes. Por ejemplo, hay todavía gente que alaba y aplaude lo que hizo Adolfo Hitler. Hay gente que le apoya a Donald Trump en su política extremista contra eh, las personas ilegales, sí, contra los migrantes. Todavía hay gente que le apoya a Donald Trump. Le pusieron a Carapaz, vean qué orgullo. Le pusieron también al Osama Bin Laden, la mente ejecutora del derrumbe de las Torres Gemelas. Nuevamente, son importantes, pero para nosotros algunos, o sea, no, pues hicieron mucho daño a la humanidad, pero para otras personas, dice, muchas son lo máximo, han luchado por la independencia, por la democracia, han luchado contra Estados Unidos. ¿Qué quiero decir con esto? Que según la visión de cada quien, nosotros, ¿sí? Tenemos varios y varias personas que determinan nuestro destino. Después decimos, chuta. Por ejemplo,
¿Quién le puso a Lenín Moreno en el poder? ¿Quién le puso a Guillermo Lazo? ¿Quién le puso a Abdalá Bucaram Ortiz en el poder? El pueblo. Nosotros. El pueblo ecuatoriano. Nosotros mismos. Nosotros mismos le pusimos. Vean cómo se generaliza la frase a nivel de Ecuador. Por el menos malo ha de ser. Hay otras frases también. Robó pero hizo obra. Vean, imagínense en cómo nos hemos adaptado. Sí, cómo hemos normalizado eso. Sí, y también no tenemos memoria colectiva. Ya se han de ir robando millones, han de regresar, se candidatizan nuevamente y han de ganar. Y esto viene dándose desde que el Ecuador se creó, por si acaso. Entonces nosotros mismos les ponemos. Para esto les voy a presentar el siguiente videito, que es muy interesante. Sí, pónganle en atención porque en base a este también hay una tareita. It's a story of a place called Mouseland. Mouseland was a place where all the little mice lived and played, were born and died, and they lived much as you and I do. They even had a parliament, and every 4 years they had an election. They used to walk to the polls and cast their ballot. Some of them even got a ride to the polls. Got a ride for the next 4 years afterwards, too. Just like you and me. And every time on election day, all the little mice used to go to the ballot box and they used to elect a government. A government made up of big, fat, black cats. Now, if you think it's strange that mice should elect a government made up of cats, you just look at the history of Canada for the last 90 years, and maybe you'll see that they weren't any stupider than we are. Now, I'm not saying anything against the cats. They were nice fellows. They conducted the government with dignity. They passed good laws. That is, laws that were good for cats. But the laws that were good for cats weren't very good for mice. One of the laws said that mouse holes had to be big enough so a cat could get his paw in. Another law said that mice could only travel at certain speeds so that a cat could get his breakfast without too much physical effort. All the laws were good laws for cats. But oh, they were hard on the mice. And life was getting harder and harder. And when the mice couldn't put up with it anymore, they decided something had to be done about it. So they went en masse to the polls. They voted the black cat out. And they put in the white cat. The white cat had put up a terrific campaign. They said all that Mouseland needs is more vision. They said the trouble with Mouseland is those round mouse holes we've got. If you put us in, we'll establish square mouse holes. And they did. And the square mouse holes were twice as big as the round mouse holes. And now the cat could get both his paws in. And life was tougher than ever. And when they couldn't take that anymore, they voted the white cats out and put the black ones in again. And then they went back to the white cats and then to the black cats. They even tried half black cats and half white cats. And they called that coalition. They even got one government made up of cats with spots on them. They were cats that tried to make a noise like a mouse, but they ate like a cat. You see, my friends, the trouble wasn't with the color of the cat.
The trouble was that they were cats. And because they were cats, they naturally looked after cats instead of mice. Presently, there came along one little mouse who had an idea. My friends, watch out for the little fellow with an idea. And he said to the other mice, look, fellas, why do we keep on electing a government made up of cats? Why don't we elect a government made up of mice? Oh, they said he's a Bolshevik. Lock him up. So they put him in jail. But I want to remind you that you can lock up a mouse or a man, but you can't lock up an idea. Comentarios claros y concisos, si quieren poner en el chat también. ¿A quién representarán los gatos en la vida real? Señorita Benavides. Por favor. Señorita Benavides, señorita Maldonado. Bueno, primero que nada, sí es bastante interesante el video, ¿no? Y mientras nos ofrecen cualquier cosa, los escogemos. Pero cuando vienen con buenas propuestas diferentes, que podemos creer y vemos un cambio, ahí nosotros mismos somos los que nos oponemos a eso. Gracias. Señorita Maldonado, por favor. En este caso, los gatos vendrían a ser nuestros gobernantes, ¿no? Y los ratones el pueblo. Que pese a que, como usted dijo, no tenemos, como dice, no recordamos, ¿no? Las vivencias. Tenemos memoria. Eso es lo terrible. ¿No? Y tenemos buena memoria. bien lo que dijo la señorita Benavides, ¿no? Y hay regiones, hay pueblos que ni siquiera conocen. Y de los que conocen, y así suene feo, les complacen con una camiseta, un kilito de arroz y de azúcar. Yo me acuerdo de un candidato que cargaba él mismo los colchones, hasta se dio el descaro de rezar. O sea, ahí se vio toda la... O sea, creer que el pueblo es tan ignorante para caer en eso. O sea, como el elegido, no, discúlpeme, pero hubo gente que le creyó. Hubo gente que le creyó, lastimosamente. Sí. Ese es el problema, que nos conformamos con lo básico y los gobernantes saben eso, ¿no? Claro. Conformistas y ya, y actúan en pro de eso. Sí. Pueblo que no se prepara, que no estudia, es fácil pisotearle. Llévese en eso. Esa frase es dicha hace muchos años. Sí. Señor Gallón, por favor. Sí, muy de acuerdo con la compañera. Sinceramente, esos gatos son los políticos. Los políticos, los mismos que se reeligen. Por ejemplo, la asamblea. Los mismos se vuelven a reelegir de un puesto a otro y solo en 4 periodos ya se jubilan ya. Y mientras el pueblo tiene que trabajar hasta los 60, el hombre a lo menos hasta los 65 años. La mujer, bueno, hasta los 60. Sí, también, o sea, 40 años de trabajar, imagínense. Y hay otras personas que en la cuarta parte de ese tiempo ya prácticamente disfrutan, sí, de lo que nosotros mismos colaboramos con nuestros impuestos, con nuestras riquezas, porque todo debería ser una repartición equitativa, ¿sí? Gracias. Señorita Andrea, por favor. Bueno, como dicen, los gatos son los políticos y los ratones el pueblo. Lo que no concuerdo, o sea, un poco discuto es cuando dicen que nosotros, el pueblo mismo, elegimos a nuestro presidente, pero nosotros no tenemos opciones. Así o sea, es. nos ponen opciones que no tenemos, entonces o se elige al uno o se elige al otro, no hay más opciones. Entonces creo que también nos falta educarnos a nosotros como pueblo. Educarnos y también, políticamente. y también nosotros educar a nuestros hijos para que tal vez de ahí salgan con valores y sean unos futuros buenos políticos, que no tenemos opciones, así vamos a estar un buen tiempo, nunca vamos a tener opciones. Lo que usted dice es una gran verdad, porque vienen los candidatos y en lugar de leer el proyecto, independientemente sea concejal, alcalde, qué digo yo, asambleísta, no nos detenemos a leer las propuestas. Exacto. Sí, para ver si cumplen. O sea, porque si ellos cumplen,
perdón, si ellos ofrecen, deben cumplir. Sí, porque Ahí eso ya ya, cae en la demagogia, pero nosotros nos conformamos, ay, qué lindo, ahí puso una orquesta y echando paso ahí, ay, qué chévere, y les trajo a las chicas dulces, uy, qué bien, y todo el pueblo bailando así, pan, vino o y como, circo para el pueblo, ajá, como sí. estas últimas elecciones que me pareció tan, no sé, no sé si decir ridículo, pero igual la gente se emocionó con eso, que ofreció Lazo que iba a virarle a la Virgen del Panecito. Y yo escuchaba a Entonces, mucha gente que era feliz con eso, entonces sí nos falta no, lo que digo, hay gente que cree educarnos todavía en más. eso, sí, claro, pues la educación es que le rompe las cadenas, abre los ojos, quita las vendas. Esa es la mejor herencia, como les vengo diciendo. No dejarles un lujo a los guaguas, si se puede ya, pues una casita, un terreno, qué sé yo. Pero también la mejor herencia es el estudio y el tiempo nos da la razón, el tiempo nos da la Estudio y razón. valores. Claro, sí, muy bien, gracias. Señor Delgado, claros y concisos, por favor. Yo creo que políticamente no, no me puedo basar mucho en eso porque en la política también se basa de que el que quiere llegar a hacer algo lo hace de bien, no necesita que el pueblo ni nada. Entonces yo en la parte de todo esto que he escuchado, que el pueblo no, yo creo que en una clase vimos lo que se trata el poder del convencimiento. Y yo creo que los políticos todos a veces pueden tener, pueden ofrecer lo mismo al pueblo, pero hay unos que saben manejar mejor ese poder de convencimiento y nosotros como ciudadanos caemos más fácil Así porque el es. poder de convencimiento es muy útil. Uno tiene la habilidad de hacerlo y el otro que puede ser más bueno o va a ser lo mejor no tiene la habilidad de convencer al pueblo. Entonces yo creo que eso es súper hábil también de los políticos. Ah, sí, muy bien. La retórica quiere decir usted el poder de conocimiento es el don de la charla, ¿no? Señor Caiza, por favor. Yo creo que, bueno, no culpar al pueblo, ¿no? Porque eso abarcaría la historia de nosotros, por algo estamos evolucionando con lo que tenemos. Pero sí son muchas personas aún quieren quedarse en ese cautiverio, ¿no? Como las ratas de Hamelin que les tocan una flauta y les siguen y cuando dejan de Ujú, tocarlo, no. claro. Entonces, o sea, no podemos encasillar al pueblo porque ya hay gente de esta era que ya viene más preparada, que le gusta estudiar un pasado donde da gracia mirarle. Yo, por ejemplo, yo mirarle al Alvarito las propagandas, me les río, y yo me les río. A la Abdalá Bucarán decía yo en mis tiempos, decía, o sea, ¿cómo pudieron elegir ese señor? Es un payaso. Pero no esa mentalidad abierta tenía porque nadie les inculcaba a las anteriores generaciones. Pero ahora la que ya está rompiendo es esta, ¿no? La que viene con conocimiento. Entonces no podemos encasillar ese tipo de cosas. Quizá de ese videíto se hubiese basado en lo antiguo, porque en lo real, lo que está pasando ahora es que ya la gente está despertando. Sí, muchas gracias. Sí, ahí también los gatos representan a los presidentes, al gobierno, al ciudadano. En mi opinión, llegamos a poner los mismos por falta de información. Sí, no leemos. Un ignorante es un instrumento ciego de su propia destrucción. Favorecen únicamente a ellos, la falta de educación de nuestro pueblo, sí. Porque también llegan los gobernantes y les ponen en puestos de los ministerios, de las subsecretarías, a gente sin concurso y gente sin conocimiento también. Eso hay que ser muy claros. Hay gente que se ha preparado toda la vida para algún puesto y viene otro, y si hemos escuchado hablar, es que ya vino el ministro, ya vino el tal delegado, ya vino con su gente. Sí, entonces viene con su equipo de trabajo y ahí hasta se interrumpen procesos que ya estaban dados con la administración anterior. Vean, eso también se corta. Entonces nosotros mismos somos los encargados de analizar, estudiar, ver las propuestas y si se cumplen, porque nosotros ya, dado en la Constitución, ya debemos exigir la rendición de cuentas. Y eso ya se exige en todas las empresas públicas y privadas, es la famosa rendición de cuentas. Pero tampoco si nos pusieran las cifras en el Internet o los documentos en el Internet, discúlpenme, no nos tomamos la molestia también, a ver, si cuadran estas cifras, ah, ya, si hizo esto, ah, ya, ya. Vean, porque también puede estar la información, pero si no nos tomamos la molestia de analizarle, comprenderle y socializarle, caemos en lo mismo. Entonces nosotros también somos los encargados, porque nosotros les elegimos, somos los encargados para que cumplan sus propuestas.
¿sí? Analizando también lo otro, tenemos otro video interesante. Se llama Momondo. Lo observamos, por favor. I'm proud to be English. My family have served and we've defended this country and we've been to war for this country. I'm really patriotic about Bangladesh. Well, I am 100% Icelandic, yeah, definitely. This is a Kurdish wedding with my mom in the traditional Kurdish clothes. We're just proud black, so that's it. Yeah, I think we are probably the best country in the world, if I'm honest. Think about other countries and other nationalities in the world. Are there any that you don't feel you get on with well or you won't like particularly? Germany. Yeah, I'm not a fan of the Germans. You might think they're a little bit. Particularly India and Pakistan, probably because of the whole, the conflict. Because I have this side of me that's like, that hates Turkish people. Not people, but the government. But French. No. We're just the best, it's just fact. I'm more important than you. I don't know you, but in my opinion, I am strong and I am more important than a lot of people. How would you feel about taking a journey based on your DNA? Yeah, I feel very intrigued. What could you possibly tell me that I don't know? So do you know how DNA works? So you get half from mum and half from dad, so 50% from each of them, and they get 50% from their parents, and back and back and back. And all those little bits of your ancestor, they filter down to make you, you. I need you to spit in this tube for me. You spit up to the little black line. That's a lot of spit. Right, the story of you is in that tube. What's it gonna tell me? It's gonna be, oh yeah, you're French, and wait, your grandparents are French, and wait. 100% Bengali. Solid Iraqi. I'm Cuban. You're gonna tell me that I'm English, like I've told you. Jay, can you come down and join us? I'm a little bit nervous, I have to say. So you ready to find out your results? Will you read it out to us, please? Wow, look at me. Oh my God. Oh, wow. Shit, I didn't expect that. All of them. Whoa! No. Caucasus, which was Turkish? Yeah. Eastern Europe, Spain, Portugal, Italy, Greece. I'm 32% British. What? Great Britain, 30%. Can we 5% German? I'm Irish. Yeah. So I'm a Muslim Jew. Great Britain, 11%. Are you sure these results are mine? Eastern Europe? Iceland has definitely moved closer to Europe now. I'm gonna go a bit far right now, but this should be compulsory. There would be no such thing as like extremism in the world if people knew their heritage like that. Like, who would be stupid enough to think of such thing as like a pure race? In a way, we're all kind of cousins, in a broad sense. In a much more direct sense, you have a cousin in this room. Turn around and guess who it is. Waj? Yeah. What's that? Why don't you come down here and meet your cousin? God, this is the best. Did you know that? I didn't know I did. This is like, my heart's pounding right now, I swear to God. We met.
from Jay from everywhere, whatever it is. I'm a real man of the world. Wow, that's beautiful. Thank you. So would you like to travel to all of these places? Yeah. Hell yeah. Oh, yeah. Mundo abierto por mente abierta, ¿no? Vean la arrogancia del inglés, la arrogancia del islandés, y esto ya es comprobado científicamente, por si acaso. Sí, tenemos los genes de nuestros papitos, por ejemplo, nuestros papitos tienen de los abuelos paternos, de abuelos maternos, y así hacia las primeras generaciones, hacia lo que vimos el video hoy de Carl Sagan, a lo que hemos venido evolucionando. Sí, somos todos primos en la mayor extensión de la palabra. Y ahorita, vean, nos vamos a observar un poquito. Porque, por ejemplo, el profe, yo soy trigueñito, porque hay personas más blanquitas, porque yo tengo el pelo lacio, porque algunos tienen el pelo ensortijado, porque algunos tienen los ojos más claros, porque algunos somos más altos, otros más delgados, otros más robustos. Y ya me han respondido durante toda la mañana, que ha sido muy productiva, es por la adaptación al medio geográfico. Según las condiciones, nos hemos adaptado. Y esas son nuestras características físicas. Pero internamente, sí, ya saben los típicos memes también, ¿no? Todos sangramos iguales, todos sangramos rojo. Sí, compartimos los mismos genes. En pocas palabras, partimos de la misma cepa, pero es la adaptación al medio lo que ha determinado eso. Y además, nosotros, como seres humanos me refiero, sí, nos hemos condicionado a cuestiones que son propias del roce, ¿no? Los conflictos, hay roces en la familia, hay roces en las cuestiones académicas, hay roces en lo laboral, hay roces hasta en los eventos deportivos cuando pertenecemos a algún equipo, si nos gusta el fútbol. Sí, ya le doy la palabra, por favor. Hay roces de todo tipo, pero para que vean, y hasta ya es un experimento muy bueno, que ya no es experimento, sino una realidad, el proyecto de Momondo, vean. Sí, entonces lo que renegaban, ¿no? Renegaban de ser alemanes, renegaban de ser ingleses, renegaban de ser turcos, pero ojo cómo recalcaban, que no estaban en contra de los turcos, por ejemplo, sino en contra del gobierno. Entonces ahí volvemos también a lo que es la mala administración. Clara y concisa, señorita Ordóñez, por favor. Pues sin que así como usted dice eso de los roces, yo he tenido, o sea, como quien dice, más roces familiares, o sea, de parte de papá, con mis tías. Ya, ¿por qué? Porque siempre hubo como quien dice preferencia, o sea, como que me discriminaban antes. Entonces, como que me querían hacer sentir mal, pero yo no me dejaba. Y en cuestiones sí me pasó y mi papá al último, como quien dice, como que se dio cuenta de eso y como que ya no le gustó. Muy amable, gracias. Entonces se dan conflictos. Ya les pregunté qué pasaría si fuéramos perfectos y perfectas. Sería aburrido, monótono, pero hay que saber que canalizar las emociones, sentimientos. Y vean, desde que el ser humano empezó a cazar, a recolectar, sentía hambre, moría a los 25, 30 años, no sabía que ya estaba haciendo sociología. Recién en 1839 fue la palabra creada por Augusto Comte en su libro Curso de Filosofía Positiva. Imagínense, si tomamos el corte de los 2 millones de años, recién en 1839 ya se conceptualiza esta palabra. Sí. De este modo, la palabra sociología, desde su origen, trata de la formación, estructura y funcionamiento de las sociedades, lo que estamos conversando, lo que vimos la familia, que vimos ya de la escuela, en lo deportivo, en lo académico, en lo laboral y todo eso, según nuestra funcionalidad, según nuestro contexto. Y en este siglo, hablando ya del siglo XXI, se establece con los constantes cambios en la cosmovisión. ¿Qué entienden ustedes por cosmovisión? ¿Qué será la cosmovisión? ¿Cómo vemos el mundo? ¿Cómo vemos el mundo? Ahora, ¿cómo le vemos el mundo, señor Gallón, de una vez? ¿Cómo cree que le vemos el mundo o esta nueva generación? Ahorita ya somos más abiertos, ya, por ejemplo, cada vez sabemos que podemos aprender más. ¿Por medio de qué? ¿Por medio de qué? La tecnología. Correcto.
Gracias, señor Gallón. Esa es la nueva cosmovisión, la tecnología. Esta nueva generación, sin equivocarme, temor a equivocarme, mínimo nacieron ya con una computadora de escritorio, o con una laptop, o con una tablet, y nos hacen así. Ya le editan, descargan, editan videos, ponen animaciones y todo eso. Están a un clic de la información. Nosotros, por ejemplo, si tenemos parientes en otros continentes, en otros países, a un clic de distancia. Damos clic y ya nos comunicamos, sea una videollamada, un mensaje de WhatsApp, sí, sí, un Skype, sí. Entonces vean cómo la nueva cosmovisión es la tecnología. Sí, también la cosmovisión, como usted mismo mencionó, y me gustó mucho eso, del buen vivir, lo que es de estar en armonía con la naturaleza, lo que usted dijo, ¿no? Por el desequilibrio que estábamos hablando del calentamiento global y todo eso. Vean cómo la cosmovisión ha cambiado. Ahora ya es la tecnología. En la época del 70 la cosmovisión era igual, salvemos a la naturaleza, las ballenas, Greenpeace. Ahora se está retomando eso, pero con la ayuda de la tecnología. Entonces recién vean en 1839, sí, tecnología, sí, se está ya estableciendo el concepto de sociología. Y para eso ya se han dado algunas definiciones. Ya con esto vamos a terminar y se le socializa sobre las tareas y listo. Por ejemplo, sí, la sociología es la ciencia de la evolución social, según Spencer. Vean, la evolución social. Evoluciona el ser humano, pero también evoluciona su roce social, su contacto. La sociología es la ciencia que pretende entender, interpretándola a la acción social, para de esta manera explicarla casualmente en su desarrollo en efectos. Todo es producto de una causa que provoca un efecto y ese efecto provoca otra causa. Causa, efecto, causa, efecto. Si yo le empujo a alguien, me devuelve el empujón o se va. Sí, pero hay un efecto. Siempre va a haber un efecto. Sí, en este caso puede ser positivo o negativo. Sí. Toda la conducta humana en cualquier sentido que se manifieste y por acción social, toda conducta humana referente a la conducta humana de otros humanos. También me desarrollo según el medio, vean, según lo que dice Max Weber. La sociología es la ciencia del movimiento necesario y continuo de la humanidad, o más brevemente, la ciencia de las leyes del progreso. Aquí está Augusto Conte también. Leyes del progreso, lo que nos hace estar en bienestar. La sociología es la ciencia que estudia las diferentes formas de organización social, lo que comentábamos, familia, grupo de amigos, grupo académico, y de las relaciones e instituciones sociales ahí surgidas, con la finalidad de elaborar las leyes del desarrollo social. Sí, leyes del desarrollo social que nos permitan una verdadera equidad, igualdad, tolerancia y todo lo que conlleva. Entonces, cada autor también tiene su definición, cada autor también tiene su forma de ver, según la época, obviamente. Por eso les decía, la nueva cosmovisión ahora es la tecnología apoyada en eso, ¿sí? Entonces, con esto culmino. Va a quedar ya activo lo siguiente. Ya le activo también, pero ya les indico. Está la tareita aquí, ¿no? Sí se observa. Según de Momondo y Mousland, de los dos videos que acabamos de observar. Sí, escriba su criterio personal en base a lo observado en los dos videos. Responder según su criterio lo siguiente. Son estas tres preguntas. Consta de dos partes, ¿no? ¿Cómo afectan los fenómenos sociales a la vida cotidiana de cada uno de ustedes? ¿Ha podido el ser humano llegar a una comunicación y armonía total con sus semejantes? ¿Qué sucede cuando no cumplimos las leyes y reglamentos? Ojo que esto es de criterio personal. Es criterio muy personal, ¿no? Tanto de los videos como de las preguntas. Y el cuestionario que ya va a estar activo, ya le cambio las fechas, no se me asustará. ¿Sí? Que está en base a lo que hemos observado, visto, socializado. A continuación deberá resolver adecuadamente la evaluación de la semana, encontrará preguntas de verdadero o falso, interrelación y también de criterio personal. Recuerde solamente que tiene un intento para la evaluación. Preguntas hasta ahí. Yo ya le activo, terminando la clase, yo ya le activo esto. Preguntas hasta ahí, por